Luego de haber presentado lo que es un grupo para la psicología, sus características y sus diferentes dimensiones de análisis, en esta segunda parte de la primera sesión vamos a abordar de qué se trata la dimensión dinámica de los grupos, a partir de el estudio de los diferentes procesos de la vida grupal. Vamos a abordar los diferentes conceptos de dinámica de grupo y los conceptos asociados al mismo, realizar una breve historia de la dinámica de grupo, la cual van a poder ampliar en la lectura complementaria del libro Dinámica de Grupo, 50 años después de López Yarto, en los capítulos 3, 6 y 9. Y también vamos a reflexionar sobre los diferentes niveles de análisis que se propone a partir del estudio de los procesos de dinámica de grupo, los cuales ampliaremos en las sesiones subsiguientes, las sesiones 2, 4 y 6 de este curso. Al encontrarnos con el término dinámica de grupo, advertimos que el mismo no tiene siempre un mismo sentido, admite diferentes acepciones. En principio, podríamos plantearnos que la dinámica, o utilizar el término dinámica, está extraído de la física, que quiere decir un cuerpo en movimiento a partir del resultado de la interacción de fuerzas. En el caso de los grupos, se puede decir que un grupo es un ser en movimiento, que este moverse es el resultado de fuerzas ejercidas, tanto del exterior como del interior mismo del grupo. Cuando hablamos de grupo psicológico, estas fuerzas también son llamadas fuerzas psicológicas. En este sentido tan amplio, podríamos decir también que es algo que ocurre naturalmente en todo grupo, que nadie ha inventado. Es así que la dinámica grupal del amor, del odio, el ataque, la fuga, el engaño y la lealtad, nos dirá López Yarto, es lo que vivimos naturalmente en todos los grupos todos los días. Una vez que lo sistematizamos o lo estudiamos, es que una nueva acepción de dinámica de grupo aparece. Se plantea como una rama de la psicología social aplicada que estudia esas fuerzas naturales o esos fenómenos naturales que se dan en la dinámica grupal, en los grupos humanos. Y de esa manera actúan sobre los distintos procesos o fenómenos que nosotros podemos advertir o identificar. En esta acepción, la dinámica de grupo se preocupa por aplicar métodos científicos a la investigación de por qué los grupos humanos se comportan de la manera de cómo lo hacen. El tercer sentido, o la tercera acepción, es de un uso muy amplio también, es la que refiere a un conjunto de métodos prácticos para el trabajo con grupos. Son, en este sentido, tendríamos que hablar más de técnicas de trabajos basadas en la dinámica de grupo, más que en dinámica de grupo propiamente dicha. Muchas veces los animadores o los coordinadores de los grupos hablan de hacer una dinámica, cuando en realidad lo que están haciendo es aplicar una técnica que actúa sobre una dinámica preexistente, sobre un fenómeno que ya se está dando a partir de la interacción entre las personas. Esta confusión es fácilmente explicable, fundamentalmente por lo que plantea el propio Lewin, uno de los autores principales, o si podríamos decir el padre de la dinámica de grupo, que dice que la teoría y la práctica están metodológicamente muy unidas en el caso de la dinámica de grupo. Las técnicas han surgido de la constatación
experiencial de que ciertos tipos de actuación en determinadas circunstancias se siguen unas consecuencias hasta cierto punto predecibles y deseables. Las técnicas surgen de la experiencia, pero también podemos decir que las técnicas se aplican a partir del conocimiento de esos procesos, de haber analizado previamente esos procesos. Entonces, estas tres acepciones coactúan, ¿no?, y nos permiten comprender lo que es el término de dinámica de grupo y su aplicación. De esta manera podemos diferenciar tres conceptos, uno el de dinámica, otro el de estructura y otro el de técnicas. Llamaremos dinámica, entonces, a lo que sucede, a los procesos, tanto personales, relacionales, institucionales, que se dan en los grupos como fenómeno. La estructura es lo que ordena esos procesos o cómo se ordenan esos procesos en función de ciertos elementos de estructura, como son las normas, los roles, el estatus, la comunicación, la cultura. Y finalmente hablaremos de las técnicas como aquellas herramientas que hacen que algo suceda, la intervención sobre la dinámica y los procesos que estructuran al grupo. Como decíamos anteriormente, la dinámica es extraído de la física como interacción de fuerzas, y particularmente nosotros vamos a hablar de fuerzas psicológicas. Se trata ahora de distinguir cuáles son estas fuerzas psicológicas que ordenan el funcionamiento y los fenómenos grupales. En primer lugar, hablaremos de las fuerzas psicológicas grupales, que son aquellas generadas por la historia común que tienen los miembros de un grupo y el grupo como unidad. Son las fuerzas que provienen del grupo en su conjunto. Son comunes a todas las personas que lo integran y son muy poderosas activando el dinamismo tanto personal como interpersonal. Muchas veces estas fuerzas grupales están relacionadas a los aspectos normativos institucionales del grupo, donde de alguna manera se pueden externalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien surgen de la grupalidad en su conjunto, también presionan sobre los individuos y la propia grupalidad. Las segundas fuerzas que vamos a abordar son, o a considerar, son las fuerzas llamadas interpersonales. Se trata de esa conexión que hay entre las personas, las fuerzas que se generan a partir de la historia, del vínculo, de la relación que existen entre las personas. Son las que generan precisamente esos fenómenos de interdependencia e interacción, fuerzas de atracción y de repulsión que nos llevan a situarnos a mayor o menor cercanía de cada uno de los miembros del grupo. En tercer lugar, vamos a considerar como fuerzas psicológicas, obviamente, las fuerzas intrapsíquicas o personales. Y esto es otra historia, es la historia precisamente de cada uno, la historia intrapersonal, basada fundamentalmente en las necesidades psicológicas de los individuos. Lo interesante es que estas fuerzas surgen a partir del encuentro con los otros. Estas necesidades surgen en nosotros a partir del encuentro y la relación interpersonal en determinado grupo. Es por eso que la dinámica del grupo es la interacción entre estos tres tipos de fuerza que también nos van a poder proporcionar tres miradas para contemplar al grupo, o tres niveles de análisis diferentes, o tres puntos de vista que nos van a permitir ordenar y sistematizar los procesos grupales.
Como veremos más adelante, cada uno de estos puntos de vista, si bien son fuerzas que están interactuando y coactuando permanentemente en un grupo psicológico, han propiciado el emerger de diferentes corrientes que van a poner el énfasis en alguna de estas fuerzas psicológicas. Es así que nosotros vamos a abordar brevemente la historia de la dinámica de grupo a partir de estas corrientes de psicología o de dinámica de grupo que han enfocado en cada una de estas fuerzas su análisis y su sistematización. Cada escuela o corriente dinámica de grupo surgirá a partir de un entorno espacio-temporal determinado, de un contexto histórico y unos acontecimientos históricos determinados. Es así que López Yarto lo que hace es ordenar estas escuelas, el surgimiento de estas escuelas, y colocan en primer lugar como la primera escuela dinámica de grupo, la escuela de Bethel, orientada fundamentalmente a partir de los estudios de Carl Lewin, que como decíamos es como el fundador o el padre de la dinámica de grupo, donde trabajan a los grupos interesándose principalmente en los fenómenos interpersonales. Por eso es que se llama a este punto de vista el punto de vista interaccional o enfoque interaccional. Desde un contexto académico, la dinámica de grupo es fundamentalmente un método particular de educación que logra no solamente comprender, sino asimilar el ejercicio de las habilidades prácticas necesarias para la conducción de los grupos de una manera humana y fundamentalmente de una manera democrática. Situándonos desde el punto de vista espacio-temporal, esta escuela nace en América al final de la Segunda Guerra Mundial, por el año 1947. En Estados Unidos es efectivamente el país vencedor. Vencedor, según cree la gente, gracias a las propias instituciones democráticas. Y esto es lo que se glorifica. Se glorifica todo lo que implique la integración en grupos, la asociación a cuadros que hagan caminar hacia objetivos de eficacia. La participación en los grupos da a todos cierto sentido de comunidad e interdependencia y a la vez les hace interesarse por los fenómenos de la interacción humana. El problema fundamental con el que se encuentra el ciudadano o las personas es cómo lograr que esta sociedad tan exitosa funcione todavía mejor, cómo hacer lograr una mejor integración de los individuos en el grupo, que una integración que ya existe, ayudándoles a cumplir así más eficazmente sus altos objetivos en el mundo.
Los laboratorios de entrenamiento grupal de la National Training Laboratories en Bethel se ven impulsados por esta moral del éxito que busca el perfeccionamiento de lo que ya es considerado de por sí bueno y exitoso. Esto es, el mantenimiento de las relaciones interpersonales para el logro de los objetivos. Es así que en estos laboratorios, coordinados por Lewin, Lippitt, Venn y Branford, tienen como objetivo fundamental de la escuela interaccional aprender que las personas aprendan a colaborar en grupo, transmitir teoría y promover la comunicación y el feedback. De esta manera se cubren objetivos como comprender los procesos que sigue un grupo al resolver sus problemas, entender qué fuerzas condicionan la conducta de los miembros del grupo para funcionar como tal, comprender también las relaciones que hay entre el liderazgo y la autoridad y lo que lleva a un funcionamiento verdaderamente democrático, y cuáles son las mejores condiciones para que un grupo madure en sus relaciones interpersonales. Aplicable para la formación de grupos y equipos y el desarrollo organizacional y educativo, desde estos objetivos de mantenimiento de la relación interpersonal, acuden a estos laboratorios fundamentalmente dirigentes del mundo empresarial, político, religioso y obviamente educativo. El moderador en este tipo de laboratorios o de experiencias dirige la atención a la relación entre las personas más que a las personas mismas. Se pone el énfasis en lo interaccional y la relación de interdependencia. Para profundizar sobre esta corriente, recomendamos la lectura del capítulo 3, El camino americano hacia el éxito, del libro de López Yarto, que está en la bibliografía complementaria. La segunda orientación o escuela de dinámica de grupo, López Yarto la ubica 10 años después en Europa. Y en esta se presta atención al grupo como tal y a lo que en él suceda a nivel más profundo, aún a costa de desatender las cuestiones de la relación interpersonal. Esos 10 años marcaron un contexto europeo devastado por una guerra muy cruel. La destrucción y la enfermedad son los signos que caracterizan esa situación histórica en Europa. Desde esa dinámica de lo que está pasando, desde esa dinámica de lo destruido, de lo desestructurado, no es pertinente intervenir para mantener algo o mejorar lo ya hecho, sino más bien el objetivo será reconstruir desde la base, desde la raíz. Por eso el grupo se va a centrar en sus objetivos. La respuesta desde la psicología y particularmente de la psicología social aplicada, la encontramos en el Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock, en Londres, donde comienza a sistematizarse esta nueva corriente. Los cambios no vendrán tanto a partir de la armonía, la relación, sino del tratamiento de los conflictos. Es más, habría que sospechar de la armonía y tomar conciencia de estos conflictos para alcanzar el cambio. El contexto de su surgimiento cambia respecto a lo que era la escuela de Bethel. De aquel contexto académico y pedagógico, las primeras reuniones de Tavistock son producto de un contexto clínico psiquiátrico y obra de médicos y psicólogos acostumbrados a trabajar o a tratar con el enfermo como un interlocutor habitual. Por eso, la reunión en Tavistock va a fijarse sobre todo en los aspectos conflictivos del grupo, partiendo de la base que los conflictos son
la esencia del hombre y por lo tanto del grupo. Nada se puede hacer por suprimirlos. Es más, el suprimirlos sería falsear la realidad, pero mucho se puede hacer por aprender a lidiar con estos conflictos, a gestionar los conflictos. En Tavistock, los grupos de estudio son el equivalente a los laboratorios de los que hablábamos en la escuela de Bethel, y le llaman conferencias. Estos están abocados a el análisis de los conflictos como problema en el grupo. Analizar los conflictos es para generar aprendizajes y generar también el cambio. Esto implica poner el énfasis en las fuerzas grupales, naturalizadas o normalizadas, que influyen en el accionar de las personas y de la forma de vincularse, y por lo tanto en la generación de nuevos productos o productos de transformación. Las teorías de los psicólogos Bion y Rice representan desde una psicología empapada por la teoría psicoanalítica los principales modelos teóricos para abordar esta sospecha de lo dado, de lo naturalizado, de lo que es normalizado por parte de los grupos. Y lo hacen a través de la interpretación y análisis de estos conflictos. Estos modelos, como dicen, desde una honestidad implacable, apuntan a la racionalización de esos vínculos y a su transformación. Esto nos remite a decir que en esta corriente no se dice qué es lo que hay que aprender, sino analiza qué se puede aprender y a qué niveles se debe aprender para alcanzar la transformación y el cambio. La intervención en los grupos implicará entonces un primer nivel de aprendizaje que es el nivel de conciencia, es decir, hacer consciente lo que es inconsciente en los grupos, lo que está normalizado y naturalizado. Esto implica todo un proceso de sensibilización y la intervención está ligado a eso, a lograr esos espacios de sensibilización que permitan hacer consciente lo inconsciente. Un segundo nivel también de cambio y de racionalización es el nivel de actitud, generar un cambio en la forma de pensar y de sentir respecto al problema o a los problemas detectados o los conflictos detectados, para saber también cómo se va a lidiar con ellos. Y un tercer nivel es un nivel concreto, es el nivel de acción, donde los problemas que existen exigen ser gestionados, pero habrá que racionalizarlos, organizarlos de forma concreta para operar ese cambio. Se trata de decir qué se puede cambiar, cómo cambiarlo y cuándo. Esto nos lleva a que esta corriente realiza muchos aportes respecto a lo que es el análisis del nivel institucional del grupo y el nivel organizacional del mismo, haciendo del grupo un grupo operativo. Es importante marcar que en esta corriente no se desatiende el vínculo como tal, sí el vínculo en tanto orden, en tanto a contenido del aprendizaje, de eso de aprender a vincularse cada vez mejor. Más bien tratan el vínculo como aquello de lo que hay que aprender. Hay que aprender a partir del vínculo ya existente y el que podamos crear. Y el objeto está dado precisamente en la generación de cambios y de transformaciones y de innovaciones, que es para lo que está o la razón de ser de un grupo. Quienes adoptan este abordaje de los grupos quieren llevar racionalidad a las instituciones a las que pertenecen, no tanto para ver cómo evolucionan las estructuras ya existentes en esas mismas instituciones, sino precisamente para hacer saltar esas estructuras desde sus cimientos. El moderador, en este caso, asume la función de la interpretación, de la crítica como sospecha, y asume una clara figura de autoridad
con el fin de actuar el conflicto que tiene el grupo con la autoridad en tanto que ésta es representante de lo instituido. Desde ese punto de vista, el moderador permite que el grupo se confronte y tome conciencia de los conflictos que tiene con la institución o con lo ya instituido. De esa manera se genera el proceso de cambio y de transformación en las personas y en el grupo para alcanzar sus objetivos. Más elementos y mejores sobre esta escuela pueden encontrarlo en el capítulo 6 del libro de López Yarto, Dinámica de Grupo 50 años después. Y volveremos sobre este aspecto que hace referencia más al nivel de análisis institucional y organizacional de los grupos en las últimas sesiones de nuestro curso. Retirarse al jardín interior es la metáfora que propone López Yarto para referirse a la tercera escuela o corriente de dinámica de grupo. Esta pondrá el énfasis en el punto de vista intrapersonal, también llamado humanístico. Nuevamente, en Estados Unidos, luego de la constatación por los años 60 de que la moral exitista y de opulencia que propone el estilo de vida americano había llevado a nuevas guerras sin sentido, como la guerra de Vietnam, y también a la mecanización de las relaciones interpersonales, decimos que en los primeros años de la década del 60 empiezan a manifestarse las críticas a ese estilo utilitario y la exigencia del cambio nace de un sentimiento por la falta de sentido y de vacío y de una profunda rabia hacia el mundo circundante lleno de paradojas y de contradicciones. Quienes vuelven de la guerra, habiendo sido animados por la búsqueda del éxito, vuelven derrotados. Las personas experimentan la soledad y el aislamiento. Los jóvenes no sienten la urgencia de prevenir el futuro, sino de vivir el presente. Y con este propósito dirigen su mirada al grupo para encontrarse a sí mismos. Jacob Levi Moreno, a principios del siglo pasado, advertía por primera vez sobre la importancia que tiene para cualquier ser humano encontrarse con otra persona. Este psiquiatra y educador es el fundador del psicodrama y tiene una influencia innegable sobre lo que luego consideraríamos la corriente o escuela de Salem en California, precedida por Carl Rogers y Fritz Perls. Hacia los años 60, la orientación interaccional de dinámica de grupo, la primera que estuvimos trabajando, se había extendido ya por toda Norteamérica. Pero en esta costa de California, de Salem, el énfasis se va desplazando paulatinamente hacia lo que antes era secundario. Comienzan a surgir grupos que insisten cada vez más en los aspectos emocionales y menos en los utilitarios de la interacción interpersonal. Carl Rogers, creador de la terapia centrada en la persona, y Fritz Perls, creador de la psicoterapia gestáltica, junto con otros autores como Rollo May, Maslow y William Schultz, con sus modelos acerca de las necesidades humanas, son las que ponen en juego la nueva corriente a partir de los grupos de encuentro, de dinámica de grupo, como alternativa válida que consiste en poner el foco en la importancia de vivir con uno mismo y con los demás. Este planteo llevó a la dinámica de grupo a repensar sus objetivos y procedimientos. Deja de ser una técnica al servicio del mero funcionamiento del grupo o del desarrollo de habilidades personales para el logro de objetivos, y se centra más en atender más
al deseo de las personas de conocerse a sí mismo y la búsqueda de la propia identidad. De esta manera los grupos de encuentro se transforman grupos para el crecimiento personal. Entre los valores que subyacen a esta propuesta, implica superar o volver a valorar la unidad de la persona y su integralidad. Supone también confiar en lo natural, la autenticidad y la apertura del ser humano a sí mismo y a los demás, así como en la confianza en la capacidad de cada uno para crear, crecer y realizarse. Potencia el desarrollo de las capacidades personales por la expresión de las mismas, redimensiona lo corporal y el juego y también establece una relación entre fantasía y realidad como una posible fuente de comunicación. La supervaloración de lo experiencial hace que la dinámica de grupos sea un conjunto de experiencias que se justifican por sí mismas. Experimentar, vivir, son fines en sí mismos. No tienen por qué orientarse a objetivos más allá de la misma plena experiencia. Aplicable para los grupos de crecimiento personal y los grupos de apoyo, conocidos, todos los conocidos como grupos de apoyo para apuntalar determinada o sostener determinada situación personal, es muy claro que esta corriente va a poner el énfasis en un nivel de análisis de la grupalidad desde el punto de vista de las necesidades personales. El moderador en este caso es un facilitador, considerado así, que ayuda al grupo a que los individuos, las personas, aprendan a ser personas. Como en los casos anteriores, tienen la oportunidad de profundizar el análisis de esta corriente en el capítulo 9 del libro de Ropellarto, con el título Retirarse al jardín interior. Solo a modo de síntesis, y para poder establecer la distinción o las diferencias entre cada una de las escuelas, el objetivo de la dinámica de los grupos para los interaccionistas, la escuela de Bettel, es alcanzar la validación y la eficacia a partir de la interdependencia. Para los grupalistas o tavistoquianos, hacer conscientes los supuestos básicos institucionalizados para superar los conflictos y gestionar el cambio necesario. Y para los personalistas, es la satisfacción de necesidades básicas de las personas de encuentro con uno mismo y con los demás. Estamos en condiciones de presentar un esquema de lo que va a guiarnos en el curso a la hora de analizar la dimensión dinámica de los grupos a partir de 3 niveles de análisis y lo vamos a vincular directamente con el horizonte de toda la intervención, que es precisamente el bienestar social. Para esto nos vamos a basar en unos estudios realizados por Prileltensky, que lo van a encontrar también en bibliografía complementaria en el libro de Introducción a la Psicología Comunitaria de Marisa Montero. ¿Cómo podemos relacionar la vida de los grupos y de las organizaciones, el estudio de los niveles de los grupos y las organizaciones en función del bienestar social? Bien, ¿a qué llamamos? Bienestar social es un fenómeno complejo que está constituido por un nivel de necesidades personales que tienen que ver con las necesidades de autoestima, de dominio, de esperanza, de control, de la vivencia de la salud, de la espiritualidad, como necesario para que las personas encontremos nuestro bienestar individual. También el bienestar está configurado
por un nivel de necesidades relacionales, que son aquellas que tienen que ver con la necesidad que tenemos de apoyo social, de cuidado, de compasión, de sentido de comunidad, de participación en la comunidad. Y un tercer nivel que está conformado por las necesidades sociales colectivas. Estas necesidades colectivas están dadas por las redes de seguridad, los criterios de igualdad y de justicia, el acceso a diversos servicios, el cuidado del ambiente, entre otras cosas. Son tres niveles de necesidad que lo podemos ubicar de esta manera, donde la propuesta que realiza el autor es que necesariamente el bienestar social es el balance entre estos tres tipos de necesidades que se nos presentan. Muchas veces, como vimos en las escuelas de dinámica de grupo, también desde distintos ámbitos o de distintas formas de intervención, se pondrá énfasis en algún tipo de necesidad. Obviamente que si nosotros hablamos desde la psicología o desde la salud, probablemente pongamos mucho énfasis en las necesidades personales, ¿sí? Cuando estamos en el ámbito de la educación, quizá el énfasis se coloque más en todo lo que es relacional, y cuando estamos en el ámbito más de la política o de las ciencias sociales, de la economía, en lo que son las necesidades colectivas. La idea acá es comprender la interrelación o la coacción que hay entre estas tres necesidades que se consideran básicas para alcanzar el bienestar social. No hay bienestar social solamente con necesidades personales, no hay bienestar social solamente con necesidades relacionales, ni solamente con relaciones colectivas, sino que esa búsqueda permanente en el horizonte del balance entre los tres tipos de necesidades es a lo que apuntamos como el fin o la finalidad o el sentido que tiene la intervención. Pero lo que nos interesa más a nosotros es cómo nosotros podemos vincular esta finalidad de alcanzar el bienestar y la cobertura de necesidades con la vida de los grupos. Como vimos, el bienestar social es el balance entre las necesidades, y cuando nosotros estuvimos discriminando los distintos niveles de grupalidad, encontramos primero un primer nivel que hace referencia a un proceso personal. Las personas vivimos nuestras necesidades personales, ¿sí? Un proceso grupal que va a hacer referencia a lo interpersonal, a las fuerzas interpersonales y a los vínculos, y un proceso institucional que está ligado a las fuerzas grupales. Estos tres procesos son analizables a partir de distintos modelos teóricos. Sin embargo, tenemos que ver que en nuestra vivencia o en nuestra experiencia son procesos que se están dando en forma paralela. Nunca se da uno sin el otro, siempre se están dando en forma paralela. Lo que nos pasa a nosotros como persona está vinculado con las relaciones que establecemos y también con aquellos aspectos que tienen que ver con el colectivo, con la grupalidad en tanto colectivo, fuerzas grupales o presiones institucionales. Estos niveles de la grupalidad los que vamos a analizar en esta dimensión dinámica de los grupos. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos, de estos procesos, se vincula con la cobertura de las necesidades en torno al bienestar social. Es por eso que intervenir sobre los grupos y sobre cada uno de estos niveles de la dinámica grupal tiene una relación directa con todo el horizonte o todo lo que se espera, lo que se busca
a partir de la intervención psicológica, psicopedagógica o intervención desde el ámbito de la salud. De esta manera, este sería como el esquema básico que nos va a acompañar durante el curso para ir analizando cada uno de estos procesos. Vamos a encontrar que en la próxima sesión vamos a poner énfasis en uno de los procesos o en uno de los niveles de análisis de la grupalidad, que es el proceso personal. ¿Sí? En la sesión 4, les decía, va a ser el proceso grupal o proceso relacional. Vamos a estudiar las relaciones interpersonales o las relaciones del individuo con el grupo. Y en la sesión 6, ya entrando en el ámbito más organizacional, haremos una presentación de lo que sería el análisis del nivel institucional o proceso institucional. Pero siempre recordando, ¿no? Insistimos en esto, de que no son procesos que se dan en forma aislada, ¿sí? Y intervenir sobre cada uno de ellos es intervenir sobre un aspecto del bienestar social y psicológico. Hasta la próxima.